La crisis agrícola se ha visto en aumento en los últimos años, según el reporte de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuario. Es por ello que conversamos con Peter Netaren, coordinador del proyecto de producción de vegetales orgánicos hidropónicos del invernadero de Santa Marta del distrito de Ciudad Victoria en el departamento de Cabañas. Nos comenta acerca del proyecto. Bueno, este es un proyecto que inició hace 20 años, más o menos, en el año 2003, con la idea de poder introducir tecnologías agrícolas a El Salvador. Se inició con hidroponía, que era el primer invernadero en El Salvador con esta tecnología, basado en el no uso de la tierra, sino de sustratos que pudieran separar cultivos del suelo y poderles controlar el crecimiento y el desarrollo y la etapa de producción a través de mucha ciencia, digamos. Toda la alimentación iba a través del agua, todo el sistema de clima que una planta necesita era controlado con sensores de calor, sensores de viento, sensores de temperatura, de humedad relativa. Entonces fue un proyecto quizás único en aquel momento, porque ni las universidades habían estudiado sobre hidroponía todavía, no había mucho, no había desarrollo sobre esto. Fue el primer proyecto, incluso se apoyó a la universidad en algunos momentos, en este caso la Nacional, para que sus alumnos pudieran hacer trabajos de investigación, en el caso de los que estudiaban agronomía. Y desde entonces se comenzó un proceso de poder implementar más el desarrollo de la tecnología en el país. Entonces ahora hay muchos invernaderos en el país, muchos son hidropónicos. Una buena parte de estos invernaderos están basados en la ciencia de la hidroponía, y así funciona, digamos, la introducción y la historia de este proyecto. Llegó a Santa Marta, aquí se comenzó a preparar la gente, en este caso muchos jóvenes, adolescentes que éramos en aquel momento, estudiábamos acá nuestras optativas, digamos, de la escuela, y así fue como aprendimos lo básico muchos, luego, bueno, nos integramos en el proyecto. ¿Cómo valora la situación agrícola que se está viviendo actualmente en El Salvador? Bueno, esta es una cosa que siempre nosotros, como te digo, mi experiencia de adolescente eran los movimientos, digamos, políticos juveniles. O sea, ustedes saben que Santa Marta tiene esa característica, es muy reconocida por su activismo, digamos, social y político. Entonces éramos muy críticos del sistema, y principalmente para nosotros era complicado el tema alimentario. Sigue siendo complicadísimo. Somos un país que no produce, sino que tuvo reformas muy complicadas en los 90 hasta llegar a depender casi totalmente de la producción extranjera en los vegetales. Y ahorita pues todos no es secreto que importamos el 80% de estos productos. Vemos las situaciones críticas que se han dado. Nosotros siempre fuimos en esa línea, es decir, si algún día hay un problema mundial, creo que la comida va a ser el primer efecto. Y eso al final nosotros lo vimos con el COVID-19, cuando se cierran las fronteras. Por ejemplo, aquí no había nada que comprar porque nadie podía traer nada. Fuimos un país totalmente cerrado con su frontera, entonces nos tocó hacer una aceleración de producción de muchas cosas que la gente pensaba que no se podía acá, desde coliflor, por ejemplo, brócoli, y tuvimos que hacer todo eso en ese momento desde acá, y al mismo tiempo entrenar mucha gente para que lo hiciera en sus casas. Y bueno, ese era el fenómeno. Entonces ahora vemos que no se aprendió tampoco del 2020, seguimos siendo un país ahora peor, porque no hay inversión en agricultura aparte del gobierno. Se ha reducido casi toda la asistencia técnica. El CENTA, por ejemplo, en Cabañas no existe ya, digamos, técnicamente. Existe la infraestructura, algunos administrativos que no sé realmente su papel, porque todos, la generación que había, pues no está, fueron ya cesados el año pasado. Y desde ese
momento, digamos, del 2020, yo pienso que el gobierno se hubiera aprendido, hubiera dicho, bueno, esta es una cosa complicadísima que si un país depende, porque nosotros somos un país que casi depende de todo y vemos el problema en los combustibles, no somos productores de combustible, pues vemos cómo fluimos nuestros precios a partir de lo que dice el mercado internacional, ¿va? De eso dependemos. Pero ya en el tema alimentario, llegar hasta ese punto de depender de lo que Guatemala diga, por ejemplo, eso es grave porque somos un país que puede producir, puede técnicamente desarrollar tecnología. Nosotros hemos insistido en muchos espacios con el distintos gobiernos de que debemos de dar un salto en la producción de tecnología agrícola. O sea, esa debe ser la inversión, la investigación. La misma universidad debe tener apoyo de parte del gobierno para desarrollar tecnología. Yo ahora que soy estudiante veo las deficiencias que hay en ese aspecto. No tenemos... más allá del estudio técnico de cómo producir o cómo procesar, creo que seguimos siendo un país muy retrasado en el software y esas cosas que no vamos a poder competir contra los países que han desarrollado agricultura en los desiertos, por ejemplo, que tienen la capacidad de producir en condiciones climáticas adversas, pero gracias a que han producido tecnología de monitoreo y de control climático. Nosotros no estamos en esa línea aportando nada a este país como, digamos, como generación y como gobierno. Entonces, creo que la gente igual no va a poder ponerse a cultivar porque de eso tampoco va a poder sobrevivir económicamente. ¿Cuál considera que es la base del mayor problema agrícola en el país? El abono es muy caro, la gente tampoco aprendió técnicamente del Estado a reducir el consumo de agrotóxicos. O sea, esa aplicación no la pudieron reducir técnicamente porque no se les ha preparado a hacer insumos propios, digamos, de forma natural. Y eso es caro ahora. Entonces, la agricultura salvadoreña no va a poderse desarrollar, pienso yo, no, ni en los próximos de 10, 15 años, porque es un proceso muy difícil va a ser un proceso muy difícil. El retroceso que se ha generado en los últimos 10 años ha sido grave. Una agricultura que tiene un subsidio, ahora menos subsidio. En la parte económica, o sea, no hay formación, que sería lo más interesante, la formación técnica. No se invirtió en eso y ahora tenemos todo caro, porque como no producimos nada de lo que se usa en la agricultura, nos toca pagar caro los fertilizantes, ¿va? Y eso depende de los conflictos internacionales. Los mayores productores de fertilizantes son Rusia, Venezuela, por ejemplo, porque son los derivados del petróleo, pero todos países con bloqueos, entonces significa que el abono que llega a El Salvador es muy caro, pues. Entonces no va a poder pagar eso un campesino o una campesina para decir que va a hacer negocio con sus granos, es difícil. ¿Conoce usted de algún proyecto que esté impulsado por el gobierno que venga a beneficiar al sector agrícola de nuestro país? Ninguno. Aquí nosotros no tenemos ningún apoyo en eso ahora. Bueno, nunca hemos tenido, más de la investigación técnica, que nosotros hemos colaborado con el Ministerio de Agricultura, investigación de insectos, de plagas que puedan entrar al país. Actualmente ellos tienen algunas trampas colocadas, pero es ese nivel nada más. De ahí no existe ningún apoyo, digamos, financiero ni técnico, porque lo que nosotros hacemos se necesita mucho, digamos, buenos días, se necesita mucha capacidad técnica para poderlo desarrollar, pero el gobierno, por ejemplo, en esa parte no tiene una capacidad técnica que se pueda compartir, digamos. Entonces eso es muy complicado y nosotros no creemos que eso vaya a avanzar en los próximos años. Lo vemos muy difícil. Finalmente, ¿podría darnos alguna recomendación para evitar que el cambio climático afecte al sector agrícola? Técnicamente debe de haber un cambio de metodología a la producción agrícola. Por ejemplo, nosotros somos un país que destruye el suelo desde la parte agrícola con, por ejemplo, la producción de caña, excesivo el consumo
de químicos y el arado, por ejemplo. Pero de ahí viene el maíz, el frijol, se hacen muchas laderas, muchas zonas laderosas, la gente no hace barreras, cada vez se destruye más el suelo, se lo lleva al agua, lo estamos dejando infértil y para poder producir en el suelo necesitas mucho fertilizante químico, de otra manera no va a ser posible producir maíz y frijol. Entonces hay que hacer un giro, un cambio en eso. Por eso te digo, no veo que en los próximos 10, 20 años vayamos a ver el cambio, porque necesitas construir mucho suelo. Tal vez lo que sí podríamos ver es que se podría dar un cambio en comunidades como Santa Marta, que toda la población de manera educada pueda producir sus vegetales en sus pequeños espacios desde el hogar. Nosotros tratamos de explicarle a la gente cómo producir un repollo, cómo debe de orientar el sol, cómo debe de poner un romero, un cebollín para ayudarse a proteger del ataque de plagas a ese repollo. Entonces eso tal vez podría ser lo más puntual para desarrollar un cambio en una comunidad que es muy organizada, pero el país entero no es tan organizado, no podrías hacer ese cambio tan fácil. Y la gente, por lo menos acá, la idea es que ya no tire venenos en su casa, que produzca lo más sano posible. Entonces, eso podría dar un giro al cambio, un microclima, digamos, interno. La gente tiene muchos frutales en sus casas. En los últimos 15 años se ha visto que la comunidad tiene muchísimos árboles. Ya zonas como La Cancha, que no tenían árboles hace 20 años, hoy ves muchos árboles por todos lados. Eso, en cierta medida, ha ayudado a reducir el impacto, pero vas a otras comunidades que no han hecho eso en los últimos 20 años y es muy peor la temperatura. Y los efectos van a ser peores en los próximos 10, 15 años. Entonces, nosotros ahorita estamos trabajando en que la gente aprenda a hacer desde su casa, los cultivos, aprenda a producir mucha fruta, pero también estamos trabajando con la nueva generación que va a haber de agricultores, que son esos niños, esas niñas que están aprendiendo ahora a desarrollar tecnología, luego a aprender a cómo desarrollar cultivos y que su filosofía sea el no contacto con los agrotóxicos. Eso es lo que estamos haciendo. Podríamos tener en los próximos 20 años, digamos, una generación en Santa Marta de personas que hagan agricultura técnicamente muy avanzados al resto del país.